El famoso cohete. El hijo del rey se iba a casar y la alegría se había propagado en todo el reino. Había esperado un año entero a su novia y por fin había llegado. Ella era una princesa rusa que había venido desde Finlandia en un trineo tirado por 6 renos. El vehículo tenía la forma de un gran cisne dorado y entre las alas del cisne yacía la princesa. Su larga capa de armiño le llegaba hasta los pies. En la cabeza llevaba un gorrito plateado y estaba tan pálida como el palacio de la nieve en el que siempre había vivido. Tan pálida estaba que mientras conducía por las calles, toda la gente se sorprendía. «Es como una rosa blanca», gritaban, y le arrojaban flores desde los balcones. En la puerta del castillo, el príncipe la esperaba. Tenía unos ojos violetas de ensueño y sus cabellos eran como el oro fino. Cuando la vio, se arrodilló y le besó la mano. «Tu retrato era hermoso», murmuró, «pero tú lo eres más». Y la princesa se sonrojó. «Antes era como una rosa blanca», le dijo un joven escudero a su compañero de al lado, «pero ahora parece una rosa roja». Toda la corte estaba encantada. Durante los 3 días siguientes, todo el mundo decía con mucha emoción: «Rosa blanca, rosa roja, rosa roja, rosa blanca». Y el rey dio la orden de que se duplicara el sueldo del escudero. Como él no recibía ningún salario, esto no le sirvió de mucho, pero se consideró un gran honor y fue debidamente publicado en la Gaceta de la Corte. Al cabo de los 3 días se celebró el matrimonio. Fue una ceremonia magnífica y los novios caminaron de la mano por la alfombra de terciopelo púrpura bordada con pequeñas perlas. Luego se celebró el banquete oficial, que duró 5 horas. El príncipe y la princesa se sentaron en lo alto del gran salón y bebieron de una copa de cristal transparente. Solo los verdaderos enamorados podían beber de esta copa, porque si labios falsos la tocaban, se ponía gris y sucia. «Está claro que se aman», dijo el joven escudero, «tan claro como el cristal». Al rey le encantó la ocurrencia y ordenó que le dupliquen su salario por segunda vez. «¡Qué honor!», gritaron todos los cortesanos. Después del banquete hubo un baile. Los novios iban a bailar la danza de las rosas y el rey había prometido tocar la flauta. La tocaba muy mal, pero nadie se atrevió a decírselo porque era el rey. De hecho, solo conocía 2 piezas y nunca estaba seguro de cuál estaba tocando. Pero no importa, porque hiciera lo que hiciera, todo el mundo gritaba: «¡Maravilloso! ¡Encantador!». El último número del programa era la gran exhibición de fuegos artificiales, que se lanzarían exactamente a medianoche. La princesa nunca había visto un fuego artificial en su vida. Por eso, el rey había dado órdenes de que el pirotécnico real estuviera presente el día de su boda, para que todo salga a la perfección. «¿Cómo son los fuegos artificiales?», le había preguntado la princesa al príncipe una mañana mientras paseaban por la terraza. «Son como la aurora boreal», dijo el rey, que siempre respondía a las preguntas dirigidas a otras personas. «Pero son mucho más naturales y yo mismo las prefiero a las estrellas, ya que siempre se sabe cuándo van a aparecer y son tan agradables como la música de mi flauta. Sin duda debe verlas». Así que levantaron un tablado en el fondo del jardín del rey, y cuando el pirotécnico colocó todo en su sitio, los fuegos artificiales comenzaron a hablar entre sí. «El mundo es muy hermoso», gritó un pequeño buscapiés. «Mira esos tulipanes amarillos.
Aun si fueran petardos de verdad, no podrían ser más bonitos. Me alegro mucho de haber viajado. Viajar abre la mente de manera espléndida y acaba con todos los prejuicios. El jardín del reino es el mundo, tontuelo, dijo una gran candela romana. El mundo es un lugar enorme y te llevaría 3 días verlo a fondo. Cualquier lugar que ames es el mundo para ti, exclamó una pensativa rueda de Catherine, que en otros tiempos había estado unida a una vieja caja de pino y que se enorgullecía de su corazón roto. Pero el amor ya no está de moda. Los poetas lo han matado. Escribieron tanto sobre él que nadie les creyó. Y no me sorprende. El verdadero amor sufre y calla. Recuerdo que yo misma una vez... olvídenlo. No importa. El romanticismo es cosa del pasado. Tonterías, dijo la candela romana. El romanticismo nunca morirá. Es como la luna, vivirá por siempre. Los recién casados, por ejemplo, se quieren mucho. Esta mañana me enteré de todo por un cartucho de papel oscuro, que casualmente estaba en el mismo cajón que yo y conocía las últimas noticias de la corte. Pero la rueda de Catherine negó con la cabeza. El romanticismo está muerto. El romanticismo está muerto. El romanticismo está muerto, murmuró. Era una de esas personas que piensan que si se repite lo mismo una y otra vez, al final se convierte en verdad. De repente se oyó una tos aguda y seca, y todos miraron a su alrededor. Venía de un cohete alto y de aspecto soberbio, que estaba atado al extremo de un palo largo. Siempre tosía antes de hacer cualquier observación para llamar la atención. exclamó. Y todo el mundo escuchó, excepto la pobre rueda, que seguía moviendo la cabeza y murmurando. El romanticismo ha muerto. ¡Orden! ¡Orden!, gritó un petardo. Era algo así como un político, y siempre había tenido una participación destacada en las elecciones locales, y por eso conocía las frases parlamentarias adecuadas. Totalmente muerto, susurró la rueda y se fue a dormir. En cuanto hubo un silencio perfecto, el cohete tosió por 3.ª vez y comenzó su discurso. Hablaba con una voz muy lenta y clara, como si estuviera dictando sus memorias, y siempre miraba por encima del hombro de su interlocutor. De hecho, tenía unos modales muy distinguidos. «Qué suerte tiene el hijo del rey», comentó. «Se casó el mismo día en que me van a encender. Incluso si se hubiera preparado todo de antemano, no podía haber resultado mejor para él. Pero los príncipes siempre tienen suerte». «¡Caramba!», dijo el pequeño buscapiés. «Creía que era al revés y que nos iban a encender en honor al príncipe». «Puede que ese sea su caso», respondió el cohete. «Es más, no tengo la menor duda, pero conmigo es diferente. Soy un cohete muy distinguido y vengo de padres insignes. Mi madre era la más célebre rueda de Catherine de su época y era famosa por su elegante baile. Cuando hizo su gran aparición pública, dio 19 vueltas antes de salir, y cada vez que lo hacía, lanzaba al aire 7 estrellas rosas. Tenía 1,5 metros de diámetro y estaba hecha con la mejor pólvora. Mi padre era un cohete como yo, y de origen francés. Volaba tan alto que la gente temía que no volviera a bajar, y sin embargo, lo hizo,
porque era muy bondadoso, e hizo un descenso magnífico en forma de una lluvia de destellos dorados. Los periódicos escribieron sobre su actuación en términos muy halagadores. De hecho, la Gaceta de la Corte lo calificó como un triunfo del arte pirotécnico. Pirotécnico. Se dice pirotécnico, corrigió una bengala. Lo sé porque lo vi escrito en mi lata. Bueno, yo digo pirotécnico, respondió el cohete con un tono de voz severo. Y la bengala se sintió tan frustrada que comenzó de inmediato a intimidar a los pequeños buscapiés para demostrar que ella también era una persona de cierta importancia. Estaba diciendo, continuó el cohete, estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de usted mismo, respondió la candela romana. Por supuesto. Sabía que estaba hablando de algún tema interesante cuando me interrumpieron de forma tan grosera. Odio las groserías y los malos modales de todo tipo, porque soy extremadamente sensible. Nadie en todo el mundo es tan sensible como yo. Estoy seguro de eso. ¿Qué es una persona sensible?, dijo el petardo a la candela romana. Una persona que, porque tiene callos, siempre pisa los pies de los demás, susurró la candela romana en un susurro. Y el petardo casi estalló por la risa. Por favor, dígame, ¿de qué se ríe?, preguntó el cohete. Yo no me estoy riendo. Me río porque soy feliz, respondió el petardo. Esa es una razón muy egoísta, dijo el cohete enfadado. ¿Qué derecho tiene a ser feliz? Usted debería pensar en los demás. De hecho, debería pensar en mí. Yo siempre estoy pensando en mí. Y espero que los demás hagan lo mismo. Eso es lo que se llama simpatía. Es una hermosa virtud, y yo la poseo en alto grado. Supongamos, por ejemplo, que me ocurriera algo esta noche. ¡Qué desgracia sería para todos! El príncipe y la princesa no volverían a ser felices. Toda su vida matrimonial se arruinaría. Y en cuanto al rey, sé que no lo podría soportar. Realmente, cuando empiezo a reflexionar sobre la importancia de mi posición, casi se me salen las lágrimas. Si quieres complacer a los demás, más vale que se mantenga seco, dijo la candela romana. Cierto, exclamó la bengala, que no estaba de muy buen humor. Eso es de sentido común. Sentido común, en efecto, dijo el cohete indignado. Olvida usted que yo estoy fuera de lo común y soy muy distinguido. Cualquiera puede tener sentido común, siempre que no tenga imaginación. Pero yo sí que la tengo, porque nunca pienso en las cosas como son en realidad. Siempre pienso en ellas como si fueran otra cosa muy diferente. En cuanto a mantenerme seco, evidentemente, aquí no hay nadie que pueda apreciar correctamente un temperamento emocional. Afortunadamente para mí, no me importa. Lo único que te puede sostener en la vida es tener la convicción de que todos los demás son inmensamente inferiores. Y este es un sentimiento que siempre he cultivado. Pero ninguno de ustedes tiene corazón. Se ríen y se alegran como si el príncipe y la princesa no se hubieran casado. ¿Ah? ¿Y por qué no?, preguntó un pequeño globo de fuego. Es un acontecimiento muy alegre, y cuando me eleve en el aire, pienso contárselo a todas las estrellas. Verán cómo resplandecen cuando les hable de la hermosa novia. ¡Oh, qué visión tan trivial de la vida!, dijo el cohete. Pero ya me lo esperaba.
no hay nada en ti. Estás hueco y vacío. Quizá el príncipe y la princesa se vayan a vivir a un país donde haya un río profundo. Y quizá tengan un solo hijo, un niño rubio de ojos violetas como el propio príncipe. Y quizá algún día salga a pasear con su nodriza. Y quizá la nodriza se vaya a dormir bajo un gran sauce. Y quizá el niño se caiga al río profundo y se ahogue. ¡Qué terrible desgracia! Pobre gente, perder a su único hijo es realmente terrible. Nunca lo superaré. Pero no han perdido a su único hijo, dijo la candela romana. No les ha sucedido ninguna desgracia. No he dicho que les haya sucedido, respondió el cohete. He dicho que podría suceder. Si hubieran perdido a su único hijo, no tendría sentido decir nada más sobre el asunto. Odio a la gente que llora sobre la leche derramada, pero cuando pienso que podrían perder a su único hijo, ciertamente me afecta mucho. En efecto, gritó la bengala, usted sí que está afectado. Es la persona más afectada que he conocido. Y usted es la persona más grosera que he conocido, dijo el cohete. No puede entender mi afecto por el príncipe. Pero usted ni siquiera lo conoce, gruñó la candela romana. Nunca dije que le conociera, respondió el cohete. Me atrevo a decir que si lo conociera, no sería su amigo en absoluto. Es muy peligroso conocer a los amigos. Será mejor que se mantenga seco, dijo el globo de fuego. Eso es lo más importante. Lo más importante para ti, sin duda, respondió el cohete. Pero si quiero, lloraré. Y el cohete rompió en lágrimas auténticas, que fluyeron por su vara de madera como gotas de lluvia, y casi ahogaron a dos pequeños escarabajos, que justamente estaban pensando en fundar una familia y buscaban un lugar seco y agradable para vivir. Debe de tener una naturaleza verdaderamente romántica, dijo la rueda de Catherine, porque llora cuando no hay motivos para llorar. Y lanzando un profundo suspiro, pensó en la caja de madera. Pero la candela romana y la bengala estaban muy indignadas y no paraban de decir: ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Eran muy prácticas y siempre que se oponían a algo lo tachaban de tontería. Entonces la luna se alzó con un maravilloso escudo de plata. Las estrellas comenzaron a brillar y el sonido de la música llegó desde el palacio. El príncipe y la princesa dirigían el baile. Bailaban tan bien que los lirios blancos se asomaban a la ventana para admirarlos y las amapolas rojas movían la cabeza llevando el compás. Llegaron las 10, luego las 11, luego las 12, y a la última campanada de medianoche todos salieron a la terraza. En ese momento, el rey mandó a llamar al pirotécnico real. «Que empiecen los fuegos artificiales», dijo el rey. El pirotécnico real hizo una pequeña reverencia y se dirigió al fondo del jardín. Le acompañaban 6 ayudantes, cada uno de los cuales llevaba una antorcha encendida. Fue sin duda un despliegue magnífico de luminosidad. «Shh, shh», hizo la rueda mientras daba vueltas y vueltas. «¡Pum, pum!», replicó la candela romana. Entonces los buscapiés bailaron en todo el lugar y las bengalas hicieron que todo el ambiente pareciera de color escarlata. «¡Adiós!», gritó el globo de fuego, mientras se alejaba dejando caer pequeñas chispas azules. «¡Bang, bang!», respondieron los petardos, que se divertían mucho.
todos tuvieron gran éxito, excepto el cohete. Estaba tan empapado por haber llorado que no podía encenderse. Lo mejor que tenía era la pólvora, y estaba tan mojada que no servía de nada. Todos sus pobres parientes, con los que nunca conversaba sin darles una sonrisa despectiva, salieron disparados hacia el cielo como si fuesen maravillosos ramilletes de oro floreciendo en fuego. ¡Bravo! ¡Bravo!, gritó la corte, y la princesita reía de felicidad. Supongo que me están reservando para alguna ocasión más importante, dijo el cohete. Sin duda se trata de eso. Y parecía más soberbio que nunca. Al día siguiente, los obreros vinieron a limpiar. Es evidente de que se trata de una delegación, dijo el cohete. Los recibiré con la debida dignidad. Así que elevó la nariz y frunció el ceño con severidad, si estuviera pensando en algún tema muy importante. Pero nadie se dio cuenta de que estaba ahí, con la excepción de uno de ellos. ¡Ah!, gritó. ¡Qué cohete más inservible! Y lo arrojó por encima del muro. ¡Inservible! ¡Inservible!, dijo el cohete mientras gritaba en el aire. Imposible. Famoso cohete. Eso es lo que ha querido decir. Inservible y famoso suenan muy parecido. De hecho, a menudo son lo mismo. Y cayó en el lodo. Este lugar no es muy cómodo, comentó. Pero sin duda es un balneario de moda y me han traído aquí para mejorar mi salud. Mis nervios están destrozados y necesito descansar. Un recién llegado, por lo que veo, dijo la rana. Bueno, después de todo, no hay nada como el lodo. Denme un tiempo lluvioso y un hoyo, y seré feliz. Usted cree que será una tarde húmeda. Eso espero. Pero el cielo está bastante azul y sin nubes. ¡Qué pena! dijo el cohete tosiendo. ¡Qué voz tan deliciosa tienes!, gritó la rana. Realmente suena como un croar, y el croar es, por supuesto, el sonido más melodioso del mundo. Venga esta noche a escuchar nuestro coro. Nos sentaremos en el viejo estanque de los patos, cerca de la casa del granjero, y en cuanto salga la luna, empezaremos. Somos tan talentosas que todo el mundo se queda despierto para escucharnos. De hecho, ayer mismo oí a la mujer del granjero decir a su madre que no podía dormir debido a nosotros. Es muy gratificante saber que uno goza de tanta popularidad. Hizo el cohete con enfado. Estaba muy molesto por no poder decir nada. Una voz encantadora, ciertamente, continuó la rana. Espero que venga al estanque de los patos. Voy a buscar a mis hijas. Tengo 6 hermosas hijitas y tengo mucho miedo de que el esturión se las encuentre. Es todo un monstruo y no dudaría en desayunárselas. Bueno, adiós. He disfrutado mucho de nuestra conversación, se lo aseguro. ¿Cuál conversación?, dijo el cohete. Usted es la única que ha hablado. Eso no es una conversación. Alguien tiene que escuchar, respondió la rana. Y a mí me gusta hablar. Así se ahorra tiempo y se evitan discusiones. Pues a mí me gustan las discusiones, dijo el cohete. Espero que no lo digas en serio, dijo la rana con complacencia. Las discusiones son extremadamente vulgares. En las buenas sociedades todo el mundo tiene exactamente la misma opinión. Adiós nuevamente. Puedo ver a mis hijitas a lo lejos. Y la ranita se alejó nadando. Usted es una persona muy irritante y maleducada, dijo el cohete. Odio a las personas que hablan de sí mismas cuando uno quiere hablar de sí mismo.
Es lo que yo llamo egoísmo, y el egoísmo es detestable, especialmente para alguien como yo, pues me conocen por mi naturaleza simpática. De hecho, usted debería tomarme de ejemplo. No encontrará un mejor modelo. Ahora que tiene la oportunidad, será mejor que la aproveche, porque voy a volver a la corte casi de inmediato. Yo soy muy estimado allí. De hecho, ayer, el príncipe y la princesa se casaron en mi honor. Aunque usted seguramente no sabe nada de estos asuntos, pues es una provinciana. ¿Por qué sigue hablando?, dijo una libélula posada en la cima de un junco. Ella ya se fue. Bueno, ella se lo pierde, yo no, respondió el cohete. No voy a dejar de hablar con ella solamente porque no me pueda escuchar. Me gusta oírme hablar. Es uno de mis mayores placeres. A menudo tengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una sola palabra de lo que digo. Entonces usted debe ser licenciado en filosofía, dijo la libélula, y desplegó sus hermosas alas de gasa y se elevó en el cielo. «Qué tontería de su parte no quedarse aquí», dijo el cohete. «Estoy seguro de que no ha tenido muchas oportunidades de culturizarse. Sin embargo, no me importa en absoluto. Un genio como el mío seguro que será apreciado algún día». Y se hundió un poco más en el barro. Al cabo de un rato, una pata blanca nadó hacia él. Tenía las patas amarillas y muchos decían que ella era toda una belleza por su contoneo. «Cuac, cuac, cuac, cuac», dijo. «¿Qué forma tan curiosa tienes? Puedo preguntarte si naciste así o si es el resultado de un accidente». «Es evidente que siempre has vivido en el campo», respondió el cohete. «De lo contrario, sabrías quién soy. Sin embargo, disculpo tu ignorancia. Sería injusto esperar que otras personas fueran tan extraordinarias como yo. Sin duda te sorprenderá saber que puedo volar hacia el cielo y bajar en una lluvia de chispas doradas». «Eso no me parece muy interesante, pues no veo qué utilidad pueda tener», dijo la pata. «Ahora bien, si usted pudiera arar los campos como el toro, tirar de un carro como el caballo, o cuidar de las ovejas como el perro pastor, eso ya sería otra cosa». «Mi estimada», dijo el cohete con un tono de voz muy altivo, «veo que pertenece a la clase baja. Las personas de mi posición nunca somos útiles. Tenemos ciertos logros y eso es más que suficiente. Yo mismo tengo rechazo a los trabajos de todo tipo, ni qué decir sobre los que usted parece recomendar. De hecho, siempre he sido de la opinión de que el trabajo duro es simplemente el refugio de la gente que no tiene nada que hacer». «Bueno, bueno», dijo la pata, que tenía un temperamento muy pacífico y nunca se peleaba con nadie. «Todo el mundo tiene gustos diferentes. En todo caso, ojalá se mude aquí. Tendrá buenos vecinos». «Oh, no, querida», gritó el cohete. «Solo soy un visitante distinguido. Y a decir verdad, encuentro este lugar bastante aburrido. Aquí no hay sociedad ni soledad, típico de los barrios bajos. Volveré a la corte porque sé que estoy destinado a causar sensación en el mundo». «Yo misma pensé en entrar en la vida pública una vez», comentó la pata. «Hay tantas cosas que necesitan ser reformadas. De hecho, hace tiempo presidí una reunión y aprobamos resoluciones que condenan todo lo que nos desagrada. Sin embargo, no parecieron tener mucho efecto. Ahora me dedico a la vida hogareña y a cuidar a mi familia». «Yo estoy hecho para la vida pública»,
Y también mis parientes, todos, incluso los más humildes, dijo el cohete. Siempre que aparecemos, llamamos la atención. En la más reciente ocasión yo no participé, pero cuando lo haga, será un espectáculo magnífico. En cuanto a las tareas domésticas, hacen que uno envejezca rápidamente y distraen a la mente de las cosas más elevadas. Ah, qué bonitas son las cosas más elevadas de la vida, dijo la pata. Eso me recuerda que tengo hambre. Y se fue diciendo, cuac, cuac, cuac. ¡Vuelve!, gritó el cohete. Tengo mucho que decirte. Pero la pata no le prestó atención. Me alegro de que se haya ido, se dijo. Tiene una mente de clase media. Y mientras se hundía un poco más en el barro, se puso a pensar en la soledad que se siente cuando uno es un genio. De repente, dos muchachitos con camisas blancas bajaron corriendo por la orilla, con una caldera y algunos troncos. «Esta debe ser la comisión», dijo el cohete mientras trataba de lucir muy digno. «¡Mira ese palo viejo!», gritó uno de los chicos. «Me pregunto cómo ha llegado hasta aquí». Y sacó al cohete del lodo. «¡Palo viejo!», dijo el cohete. «Imposible. Palo regio. Eso es lo que ha querido decir. ¡Qué gran cumplido! De hecho, creo que me confunde con uno de los dignatarios de la corte». «Pongámoslo en el fuego», dijo el otro niño. «Ayudará a hervir el caldero». Así pues, amontonaron la leña y pusieron el cohete encima y encendieron el fuego. «¡Magnífico!», gritó el cohete. «Me van a disparar en plena luz del día para que todo el mundo me vea». «Ahora vamos a dormir», dijeron los niños, «y cuando nos despertemos, el caldero estará hirviendo». Se tumbaron sobre la hierba y cerraron los ojos. El cohete estaba muy húmedo y por eso demoró en encenderse, pero al final pudo hacer ignición. «Ahora sí que voy a partir», gritó. «Sé que llegaré mucho más alto que las estrellas, mucho más alto que la luna, mucho más alto que el sol. De hecho, llegaré tan alto que... pss, 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 y se elevó en el aire. «¡Encantador!», exclamó. «Seguiré subiendo. ¡Qué éxito que tengo!». Pero nadie lo vio. Entonces empezó a sentir un curioso cosquilleo por todo el cuerpo. «Ahora voy a explotar», gritó. «Voy a incendiar el mundo entero y haré tanto ruido que nadie hablará de otra cosa durante todo un año». Y en efecto, estalló. «¡Bang! ¡Bang!», hizo la pólvora. Pero nadie le oyó. Ni siquiera los dos niños, pues estaban profundamente dormidos. Entonces, lo único que quedó de él fue el palo, y este cayó sobre la espalda de un ganso que estaba cerca, dando un paseo. «¡Santo cielo!», dijo el ganso. «Ahora llueven palos». Y se lanzó al agua. «Eso fue sensacional. Yo soy sensacional», jadeó el cohete y se apagó. Bobok, del diario de alguien. Semyon Mardaljonovich me contó de repente el día antes del anterior. ¿Acaso alguna vez vas a estar sobrio, Iván Ivanovich? Por favor, cuéntame. Una solicitud peculiar. No me incomodaba, soy una persona reservada. Sin embargo, esta vez realmente me sacaron de mis casillas. Un artista dibujó mi retrato mientras esto ocurría. «Después de todo, eres un hombre de cultura», comentó. Me presenté y él lo exhibió. Leí.
Vaya a ver ese rostro que denota enfermedad mental. Quizás sea cierto, pero consideren la forma de expresarlo tan directamente en texto impreso. En el texto impreso todo debe ser apropiado. Debería existir ideales. En cambio, mencionen las cosas de manera indirecta. Por lo menos. Para eso sirve el estilo. Pero no, parece que no le importa ser sutil. Hoy en día el humor y el buen gusto han desaparecido y la grosería se toma como ingenio. A mí no me afecta, pero Dios sabe que no me considero tan literario como para irritarme por esto. He escrito una novela, pero no se ha publicado. Redacté artículos que fueron rechazados. Esos artículos los presenté de un editor a otro. En todos lados los desestimaron. «Te falta chispa», me dijeron. «¿Qué tipo de chispa buscan?», pregunté de manera sarcástica. «¿Chispa de ático?». Ni siquiera me comprendieron. La mayoría del tiempo traduzco del francés para editoriales. También redacto anuncios para comerciantes. Oportunidad única. Té de primera, de nuestras propias fincas. Gané un buen dinero con un elogio sobre difunto Excelencia Piotr Matjevich. Compilé el arte de agradar a las damas, por encargo de un librero. A lo largo de mi vida he publicado alrededor de 6 pequeñas obras de este tipo. Estoy considerando reunir una colección de agudezas de Voltaire, pero temo que a nuestra gente le resulte un tanto aburrido. Voltaire ya no está de moda. En estos tiempos preferimos la crudeza, no a Voltaire. Hoy nos estamos atacando unos a otros. Bueno, esto resume mi carrera literaria. Aunque sí, envío cartas a los editores sin costo y con mi firma. Les ofrezco todo tipo de sugerencias y advertencias. Critico y muestro el camino correcto. La carta que mandé la semana pasada a la oficina de un editor fue la 40ª en los últimos 2 años. He gastado 4 rublos solo en estampillas. Mi mal humor es la causa de todo esto. Creo que el artista que me retrató no lo hizo por mi literatura, sino por 2 verrugas simétricas que tengo en la frente. Un fenómeno natural, según diría. Les falta creatividad, así que ahora buscan fenómenos. Y no logró captar mis verrugas en el retrato de manera fiel. Eso es lo que consideran realismo. Y respecto a la locura, el año pasado a muchos de nosotros nos etiquetaron de locos. ¿Y de qué manera? Con un talento tan único. Y sin embargo, al final parece... Sin embargo, uno debería haberlo anticipado hace mucho. Eso sí, tiene ingenio. Por lo tanto, desde una perspectiva de arte puro realmente se podría aplaudir. Pero después de todo, estos supuestos locos han resultado ser más lúcidos que nunca. Así que parece que los críticos pueden llamarlos locos, pero no logran superarlos. El más inteligente, en mi opinión, es quien puede, aunque sea una vez al mes, considerarse a sí mismo un tonto. Algo casi inaudito hoy. Antes, al menos una vez al año, un tonto admitía serlo, pero ahora ni eso. Y han complicado tanto las cosas que ya no se distingue entre un tonto y un sabio. Lo han hecho adrede. Recuerdo que un ingenioso español comentó, hace unos 250 años, cuando los franceses establecieron sus primeros asilos: han encerrado a todos sus locos en un lugar aparte, para convencerse a sí mismos de que son sensatos. Así es. No pruebas tu sabiduría encerrando a otro en un asilo. K se ha vuelto loco. Eso significa que nosotros estamos cuerdos. No, aún no significa eso. Pero, ¿por qué me desvío del tema? Sigo quejándome y gruñendo. Hasta mi empleada está cansada de mí. Ayer me visitó un amigo. «Tu manera de escribir está cambiando», me señaló. Es entrecortada. Cortas y después un paréntesis y luego un paréntesis dentro de otro paréntesis. Luego incluyes algo más entre paréntesis y luego vuelves a cortar y cortar. Mi amigo tiene razón. Algo raro me está sucediendo. Estoy cambiando y me duele la cabeza. Empiezo a ver y oír cosas inusuales, no voces propiamente, pero como si alguien a mi lado susurrara «Bobok, Bobok, Bobok». ¿Qué significa este Bobok? Necesito distraer mi mente.
Fui en busca de tratamiento y terminé en un funeral. Un pariente lejano, consejero colegiado, además. Una viuda y 5 hijas, todas solteras. ¿Hasta qué extremos deben llegar solo para mantenerlas en zapatillas? Su padre lo logró, pero ahora solo queda una pequeña pensión. Les toca pasar apuros. Siempre me han tratado con frialdad, y de hecho no habría asistido al funeral si no fuera por un detalle peculiar. Seguí la procesión hasta el cementerio con los demás. Eran pretenciosos y se mantenían alejados de mí. Claro, mi uniforme estaba bastante desgastado. Creo que hace 25 años que no visitaba un cementerio. Qué lugar tan sombrío. Para empezar, el olor. Había 15 carruajes fúnebres con féretros más o menos ostentosos. De hecho, había 2 catafalcos. Uno era de un general y el otro de una dama. Había muchos dolientes, mucho luto fingido, mucha alegría evidente. Los clérigos no pueden quejarse. Les deja buenos ingresos. Pero el olor, ese olor. Preferiría no ser uno de los clérigos aquí. Me dediqué a observar con precaución los rostros de los difuntos, temiendo mi propia impresionabilidad. Algunos tenían una expresión serena, otros parecían desagradables. Por lo general las sonrisas eran inquietantes y en algunos casos, mucho. No me agradan. Uno los ve luego en sueños. Durante el servicio salí de la iglesia a tomar aire. Era un día gris, pero seco. También estaba frío, pero ya era octubre. Caminé entre las tumbas. Hay de diferentes categorías. Las de tercer grado cuestan 30 rublos. Son decentes y no muy caras. Las 2 primeras categorías son tumbas en la iglesia y bajo el pórtico. Son prohibitivamente caras. En esta ocasión 6 personas, incluyendo el general y la dama, fueron enterradas en tumbas de tercer grado. Observé el interior de las tumbas y fue espantoso. Agua, ¿y de qué tipo? Completamente verde. Pero bueno, ¿para qué entrar en detalles? El sepulturero la retiraba constantemente. Salí mientras continuaba la misa y caminé fuera del recinto. Cerca había un asilo y un poco más allá un restaurante. No estaba mal. Ofrecían comida y de todo un poco. Había muchos dolientes. Noté mucha felicidad y genuina calidez entre ellos. Comí y bebí algo. Después me uní al proceso de llevar el ataúd desde la iglesia hasta la tumba. ¿Por qué los cuerpos en sus ataúdes pesan tanto? Dicen que es por algún tipo de inercia, que el cuerpo ya no está bajo el control de su propietario, o alguna tontería así, que contradice las leyes de la mecánica y el sentido común. No me gusta cuando la gente con apenas educación general intenta resolver problemas que requieren conocimientos especializados. Y esto sucede todo el tiempo entre nosotros. A los civiles les encanta hablar del tema que pertenecen al dominio de los soldados e incluso de los marciales, mientras que aquellos formados en ingeniería prefieren debatir sobre filosofía y economía política. No asistí al servicio fúnebre. Tengo algo de dignidad, y si solo me quieren por alguna razón específica, ¿para qué imponerme en sus reuniones, incluso si es un banquete fúnebre? Lo que realmente no comprendo es por qué me quedé en el cementerio. Me senté en una tumba y me sumergí en reflexiones apropiadas. Comencé pensando en la exposición de Moscú y terminé reflexionando sobre el asombro en los términos abstractos. Mis conclusiones sobre el asombro fueron las siguientes. Maravillarse de todo es, por supuesto, tonto, y no sorprenderse de nada es mucho más digno, y por alguna razón se considera de buen tono, pero eso no es verdad. En mi opinión, no sorprenderse de nada es mucho más tonto que maravillarse de todo. Y además, no sorprenderse de nada es casi lo mismo que no respetar nada. Y de hecho, una persona tonta es incapaz de respetar. Pero lo que más deseo es respetar. Anhelo sentir respeto. Me dijo hace unos días un conocido. Tienes sed de respeto. Dios mío, pensé. ¿Qué te sucedería si te atrevieras a publicar eso hoy? En ese momento me sumí en el olvido. No me gusta leer los epitafios de las tumbas. Son demasiado repetitivos. Un bocadillo a medio comer estaba tirado cerca de mí sobre una tumba. Absurdo e inapropiado. Lo arrojé al suelo, ya que no era pan.
sino solo un bocadillo. Aunque creo que no es pecado tirar pan al suelo, sino solo a la tierra. Tendré que verificarlo en el calendario de Suborín. Imagino que estuve sentado por allí mucho tiempo. Demasiado tiempo, de hecho. Debí haberme tumbado sobre una larga piedra que parecía un ataúd de mármol. Y no sé cómo sucedió, pero comencé a escuchar todo tipo de conversaciones. Al principio no les presté mucha atención, sino que las desprecié. Pero la charla continuó. Escuchaba sonidos apagados, como si los hablantes tuvieran la boca cubierta de una almohada, pero al mismo tiempo eran claros y muy cercanos. Volví en mí. Me senté erguido y empecé a escuchar con atención. Su Excelencia, es totalmente imposible. Tú sacaste corazones. Ahora yo te vuelvo la jugada y sacas el 7 de diamantes. Deberías haberme dado una pista sobre los diamantes. ¿Qué? ¿Jugar con reglas duras y rápidas? ¿Dónde está el encanto en eso? Debe hacerlo, Excelencia. No se puede hacer nada sin algo en lo que basarse. Hay que jugar con el muñeco. Que no se levante una mano. Bueno, aquí no encontrarás un muñeco. ¡Qué palabras tan engreídas! Y fue extraño e inesperado. Era una voz tan pesada y digna, la otra suavemente suave. No lo habría creído si no lo hubiera oído yo mismo. No habría estado en la cena de Requiem, creo. Y sin embargo, ¿cómo podían estar jugando a la preferencia aquí y qué general era esto? Que los sonidos provenían de debajo de las lápidas. De eso no cabía duda. Me agaché y leí la tumba. Aquí yace el cuerpo del mayor general Pervoyedov, un caballero de tales y tales órdenes. Fallecido en agosto de este año. 57. Descansa, amada ceniza, hasta el alegre amanecer. Dashit. Realmente era un general. No había ningún monumento en la tumba de la que procedía la voz obsequiosa. Solo había una lápida. Debía ser de un recién llegado. Por su voz era un consejero de la corte inferior. Oí una nueva voz a una docena de metros del lugar donde descansaba el general, procedente de una tumba bastante reciente. La voz pertenecía a un hombre y a un plebeyo, empalagoso con su afección de fervor religioso. «Oh, aquí está Conipo otra vez», gritó la voz altiva y desdeñosa de una dama irritada, aparentemente de la más alta sociedad. «Es una aflicción estar al lado de este tendero. No he tenido hipo, porque no he comido nada. Es simplemente mi naturaleza. De verdad, señora, no parece capaz de deshacerse de sus caprichos aquí. Entonces, ¿por qué has venido a acostarte aquí? Me pusieron aquí. Me pusieron aquí mi mujer y mis hijos pequeños. No me acosté aquí por mí mismo. Misterio de la muerte. Y no me habría acostado a tu lado ni por dinero. Yazgo aquí como corresponde a mi fortuna, a juzgar por el precio, porque siempre podemos hacer eso, pagar una tumba de tercera. Hiciste dinero, supongo. Desplumaste a la gente. Desplumaros, en efecto. No hemos visto el color de tu dinero desde enero. Hay una pequeña cuenta contra ti en la tienda. Bueno, eso es realmente estúpido. Intentar recuperar las deudas aquí es demasiado estúpido, en mi opinión. Ve a la superficie. Pregúntale a mi sobrina. Ella es mi heredera. No hay que preguntar a nadie, ni ir a ningún lado. Ambos hemos llegado a nuestro límite y, ante el tribunal de Dios, somos iguales en nuestros pecados. ¿En nuestros pecados?, le imitó despectivamente la dama. No te atrevas a hablarme. Verá, el tendero obedece a la señora, Excelencia. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué, Su Excelencia? Porque, como todos sabemos, las cosas son distintas aquí. ¿Distintas? ¿Cómo? Estamos muertos, por así decirlo, Su Excelencia. Ah, sí, pero todavía... Bueno, esto es un entretenimiento. Es un buen espectáculo, debo decir. Si hemos llegado a esto aquí abajo,
que se puede esperar en la superficie. Pero, ¿qué asunto tan extraño? Seguí escuchando, sin embargo, aunque con extrema indignación. Sí, me gustaría saborear la vida. Sí, ya sabes, me gustaría saborear la vida. Oí de pronto una nueva voz en algún lugar entre el general y la irritable dama. Oiga, Excelencia, nuestro amigo vuelve a las andadas. Durante 3 días seguidos no dice nada y luego estalla con: me gustaría probar la vida. Sí, probar la vida. Y con tanto apetito y tanta frivolidad, se apodera de él, Su Excelencia, y sabe que usted se está volviendo somnoliento, bastante somnoliento. Ha estado aquí desde abril y entonces de repente me gustaría probar la vida. Aunque es bastante aburrido, observó Su Excelencia. Así es, Excelencia. ¿Bromeamos otra vez con Abdov-Yevna? No, perdóname, por favor. No puedo soportar a esa virago pendenciera. Y yo no puedo soportar a ninguno de los dos, gritó el virago con desdén. Los dos son unos aburridos y no saben contarme nada ideal. Sé una pequeña historia sobre usted, Su Excelencia. No levante la nariz, por favor. Como un sirviente lo sacó una mañana de debajo de la cama de un matrimonio. Mujer repugnante, murmuró el general entre dientes. Abdovya Ignayevna, señora. Volvió a levantarse de repente la tendera. Mi querida señora, no se enfade, pero dígame, ¿estoy pasando ahora por la prueba del tormento o es otra cosa? Ahí está otra vez, como era de esperarse. ¿Por qué hay un olor en él que indica que está girando? No me doy vuelta, señora, y no hay ningún olor particular proveniente de mí, ya que he mantenido mi higiene personal adecuada mientras que usted tiene una estatura regular. Ese olor es verdaderamente desagradable incluso para un lugar como este. No lo menciono por cortesía. Desgraciado, horrible e insultante. Si apesta y habla de mí. Desearía que llegara pronto la hora de mi funeral. Escucharía sus voces llorosas sobre mi cabeza y el lamento de mi esposa y el suave sollozo de mis hijos. Bueno, eso sí sería preocupante. Se llenarían de comida funeraria y luego se irían a casa. Ojalá alguien despertara. Abdovya Ignayevna, dijo el empleado del gobierno inusuante. Espera un momento, hablarán los recién llegados. ¿Hay jóvenes entre ellos? Sí, los hay. Abdovya Ignayevna. Algunos son apenas muchachos. Oh, sería tan bienvenido. ¿Aún no han empezado?, preguntó Su Excelencia. Incluso los que llegaron anteayer aún no han despertado, Excelencia. Como usted sabe, a veces pasa una semana sin hablar. Por suerte trajeron muchos hoy, ayer y anteayer, así que todas son del año pasado en un radio de 70 pies. Sí, sería interesante. Sí, Excelencia. Hoy enterraron a Tarasevich, el consejero privado. Lo supe por las voces. Conozco a su sobrino. Ayudó a bajar el ataúd hace un momento. ¿Dónde está él entonces? A 5 pasos de usted, Excelencia. A su izquierda. Casi a sus pies. Debería conocerlo, Excelencia. No me corresponde a mí hacer avances. Él mismo comenzará, Excelencia. Se sentirá halagado. Déjemelo a mí, Excelencia. Y... ¡Oh! ¿Qué me está pasando?, exclamó la voz asustada de un recién llegado. Un recién llegado, Excelencia. Un recién llegado, gracias a Dios. Y qué rápido ha sido. A veces pasan días sin decir una palabra, comentó con alivio Abdovya Ignayevna. Oh, parece que es un joven, exclamó ella. Fue algo complicado y muy repentino, tartamudeó el joven. Justo anoche Schultz me dijo, hay un problema y antes de la mañana ya había muerto. Oh. Bueno, no hay mucho que hacer, joven, dijo amablemente el general, claramente contento con la nueva llegada. Debe sentirse reconfortado. Bienvenido a nuestro valle de Josafat, como lo llamamos. Somos gente de buen corazón. Pronto lo descubrirá y lo apreciará.
Soy el general Vasilich. A su disposición. Oh, no estoy seguro. Estaba en casa de Schultz. Tuve un problema. Al principio fue en el pecho y tos. Luego cogí un resfriado, problemas en los pulmones y gripe. Y de repente, muy inesperadamente, lo peor fue lo inesperado. Entonces comenzó con el pecho. Intervino el funcionario con suavidad, como tratando de calmar al recién llegado. Sí, con el pecho y la tos. Luego ya no era tos, pero seguía el problema en el pecho y no podía respirar. Y ya sabe usted. Lo entiendo, lo entiendo. Pero si era en el pecho debería haber ido a Eck y no a Schultz. Sí, siempre quise a Botkins y de repente Botkin es bastante caro, comentó el general. Oh, no, no, no es tan caro. He escuchado que es muy bueno y que diagnostica todo con anticipación. Su excelencia se refería a sus honorarios, corrigió el empleado del gobierno. Oh, no, solo cobra 3 rublos y te hace un examen completo y te da una receta y estaba muy ansioso de verlo porque me han dicho, bueno, señores, es mejor que vaya a Eck o a Bokin. ¿A quién? El cuerpo del general se estremeció con una risa agradable. El empleado del gobierno la imitó en tono agudo. Querido niño, querido, encantador niño, ¿cómo te quiero? Exclamó extasiada Abdopja. Ojalá me hubieran puesto a alguien como tú a mi lado. No, esto era demasiado. Y estos eran los muertos de nuestros tiempos. Aún así debería escuchar más y no sacar conclusiones precipitadas. Ese recién llegado llorón, lo recuerda ahora en su ataúd. Tenía la expresión de un pollito asustado, la expresión más repugnante del mundo. Sin embargo, esperemos y veamos. Pero lo que ocurrió a continuación fue un completo caos que no pude retener en mi memoria por completo. Muchos despertaron al mismo tiempo. Un funcionario, un consejero civil, se despertó y comenzó a discutir de inmediato sobre el proyecto de un nuevo subcomité en un departamento del gobierno y el posible traslado de varios funcionarios en relación con dicho subcomité, lo cual interesó mucho al general. Debo admitir que yo mismo me enteré de muchas cosas nuevas, hasta el punto de asombrarme de los canales a través de los cuales uno puede enterarse en la metrópoli de las noticias del gobierno. Luego, un ingeniero se despertó a medias, pero durante mucho tiempo murmuró incoherencias absolutas, por lo que nuestros amigos dejaron de prestarle atención y lo dejaron acostado hasta que estuviera listo. Finalmente, la distinguida dama que había sido enterrada esa mañana bajo el catafalto mostró signos de reanimación en la tumba. Lebezianikov, el adulador consejero de la corte inferior, que yacía junto al general Pervoyedov y a quien yo detestaba, resultó ser Lebezianikov. Se emocionó mucho y se sorprendió de que todos despertaran tan pronto esta vez. Debo admitir que yo también me sorprendí, aunque algunos de los que despertaron habían estado enterrados durante 3 días, como una joven de 16 años que no paraba de reír de una manera horrible y perturbadora. Su excelencia, el consejero privado Tarasevich, está despertando, anunció Lebezianikov con mucho alboroto. ¿Qué? Murmuró el consejero privado, despertándose de repente con un ceseo de disgusto. Había un tono de malhumorado descontento en su voz. Escuché con curiosidad, ya que en los últimos días había escuchado algo acerca de Tarasevich que me resultó chocante y perturbador. Soy yo, excelencia. Solo yo hasta ahora. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Solo quería preguntar por la salud de vuestra excelencia. En este ambiente poco usual, uno se siente al principio un tanto oprimido. El general Pervoyedov desea tener el honor de conocer a vuestra excelencia y espera... Nunca he oído hablar de él. Por supuesto, excelencia, el general Pervoyedov Vasilich. ¿Eres tú el general Pervoyedov? No, excelencia. Solo soy el consejero del tribunal inferior, a su servicio, pero el general Pervoyedov... ¡Tonterías!
y ruego que me deje en paz. Déjelo. Finalmente, el general Pervoyedov mismo notó con dignidad la repugnante servidumbre de su adulador en la tumba. No está del todo despierto, Excelencia. Debe tener eso en cuenta. Cuando esté completamente despierto, lo verá de otra manera. Déjalo, repitió el general. Vasily Vasilich, Excelencia, gritó una voz completamente nueva con fuerza y agresividad desde cerca de Avdotya. Era una voz insolente y caballeresca, con la pronunciación lánguida que estaba de moda en aquellos tiempos y un acento arrogante. Te he estado observando durante las últimas 2 horas. ¿Recuerdas quién soy, Vasily Vasilich? Soy Klinevich. Nos conocimos en la casa de los Volokonsky, donde también fuiste recibido como huésped. No sé por qué razón. ¿Qué? ¿Conde Piotr Petrovich? ¿Realmente eres tú? ¿Y a tan temprana edad? Lamento mucho escucharlo. Oh, yo siento lo mismo, aunque realmente no me importa y quiero divertirme tanto como pueda en todas partes. Y no soy un conde, sino un varón. Solo un varón. Somos solo un grupo de varones sinvergüenzas elevados de ser lacayos. Pero ¿por qué? No lo sé y no me importa. Solo soy un canalla de la sociedad pseudo-aristocrática y me consideran un encantador polizón. Mi padre es un pequeño y miserable general y mi madre fue en su día recibida en Haut-Lieu. Con la ayuda del judío Sifel, falsifiqué el año pasado 50.000 billetes de rublo y luego me delaté contra él. Mientras Julia Charpentier de Lusignan se llevaba el dinero a Burdeos. Y solo por fantasía me comprometí en matrimonio con una chica aún en la escuela, 3 meses menor de 16 años, con una dote de 90.000. Avdotya, ¿recuerdas cómo me sedujiste hace 15 años, cuando yo era un muchacho de 14 en el Corps de Speiche? Ah, eres tú, bribón. Bueno, eres un regalo del cielo de todos modos para aquí. Se equivocó al sospechar de su vecino. El caballero de negocios tenía una fragancia desagradable. No dije nada, pero me reí. El hedor salía de mí. Tuvieron que enterrarme en un ataúd con clavos. Horrible criatura. Aún así me alegro de que estés aquí. No te imaginas la falta de vida e ingenio que hay aquí. Así es. Y tengo la intención de empezar aquí algo original. Excelencia. No me refiero a usted, Pervoyedov. Su Excelencia el otro, Tarasevich, el consejero privado. Responda. Soy Klinevich, que le llevó a la señorita Furie en Cuaresma. ¿Me oye? Lo sé, Klinevich, y estoy encantado y confía en mí. No te confiaría ni medio penique, y no me importa. Simplemente quiero besarte, querido viejo, pero por suerte no puedo. ¿Saben, caballeros, cuál era el jueguecito de este abuelo? Murió hace 3 o 4 días, y créanlo, dejó un déficit de 400.000 monedas del fondo para viudas y huérfanos. Por alguna razón, él era la única persona que lo controlaba, así que sus cuentas no fueron auditadas durante los últimos 8 años. Me imagino las caras largas que tienen todos ahora y cómo lo llaman. Es una idea deliciosa, ¿verdad? Me he estado preguntando durante el último año cómo un viejo desgraciado de 70 años, gotoso y reumático, lograba conservar la energía física para sus libertinajes. Y ahora el enigma está resuelto. Estas viudas y huérfanos, solo pensar en ellos debió de incitarle. Yo lo supe hace mucho tiempo. Fui el único que lo supo. Me lo contó Julie. Y en cuanto lo descubrí, le ataqué amistosamente de inmediato en Semana Santa. Dame 25.000, si no te revisarán las cuentas mañana. Imagínate entonces, solo le quedaban 13.000, así que parece que no era muy oportuno que se muriera ahora. Abuelo, ¿me oyes? Cher Klinevich, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y no era necesario que entrar en detalles. La vida es tan llena de sufrimiento y tormento, y tampoco para compensarlo, que quería por fin estar en reposo.
Y por lo que veo, espero obtener todo lo que pueda de aquí también. Apuesto a que ya ha olfateado a Katiche Berestov. ¿Quién? ¿Qué Katiche? Había un temblor rapaz en la voz del anciano. Ah, ¿qué Katiche? Aquí a la izquierda, 5 pasos de mí y a 10 de ti. Lleva aquí 5 días, y si supieras, abuelo, qué desgraciada es. De buena familia y crianza, y un monstruo normal. Yo no se la presenté a nadie, fui el único que la conoció. Katicha responde... Respondió la muchacha con una risa tintineante, en la que había una nota de algo tan agudo como el pinchazo de una aguja. ¿Y una rubita? Vaciló el abuelo, arrastrando las sílabas. Yo he acariciado durante mucho tiempo. El anciano vaciló sin aliento. El sueño de una pequeña preciosidad de 15 años en este entorno. ¡Ay, el monstruo! Gritó Adobja. Basta, Klinevich decidió. Veo que hay excelente material. Pronto arreglaremos mejor las cosas. Lo importante es pasar el resto de nuestro tiempo alegremente. Pero, ¿qué tiempo? Tu empleado del gobierno, Lebezianikov o como se llame. He oído que así te llamas. Semyon Yevseich Lebezianikov, consejero tribunal inferior. A su servicio. Encantado de conocerle. No me importa si estás encantado o no, pero parece que lo sabes todo. Dígame, en primer lugar, ¿cómo es que podemos hablar? Me lo pregunto desde ayer. Estamos muertos y sin embargo hablamos y parece que nos movemos. Y sin embargo ni hablamos ni nos movemos. ¿Qué malabarismo es este? Si quiero una explicación, varón, Platón Nikolaevich podría darle una mejor que yo. ¿Qué Platón Nikolaevich es ese? Al grano, no te vayas por las ramas. Platón Nikolaevich es nuestro filósofo, científico y maestro de artes. Ha publicado varias obras filosóficas, pero desde hace 3 meses se está adormeciendo y ya no hay quien lo despierte. Una vez a la semana murmura algo completamente irrelevante. Al grano, al grano. Él explica todo esto por el hecho más simple, a saber, que cuando vivíamos en la superficie pensábamos erróneamente que la muerte allí era muerte. El cuerpo revive, por así decirlo aquí. Los restos de la vida se concentran, pero solo en la conciencia. No sé cómo expresarlo, pero la vida continúa, por así decirlo, por inercia. En su opinión, todo se concentra en algún lugar de la conciencia y continúa durante 2 o 3 meses, a veces incluso durante medio año. Hay uno aquí, por ejemplo, que está casi completamente descompuesto, pero una vez cada 6 semanas de repente pronuncia una palabra bastante insensata, por supuesto, sobre algún bobok, pero se ve que una imperceptible pizca de vida sigue caliente dentro de él. Es bastante estúpido. Bueno, ¿y cómo es que no tengo sentido del olfato y sin embargo siento que hay un hedor? Eso, bueno, en este punto nuestro filósofo está un poco confuso. Es a propósito del olor, dice, que el hedor que se percibe aquí es, por así decirlo, moral. Es el hedor del alma. Dice que en estos 2 o 3 meses puede tener tiempo de recuperarse. Y esta es, por así decirlo, la última misericordia. Solo que creo, varón, que son desvaríos místicos muy disculpables en su posición. Basta. Todo lo demás, estoy seguro, son tonterías. Lo importante es que tenemos 2 o 3 meses más de vida y luego, Bobok. Me propongo pasar estos 2 meses lo más agradablemente posible y así arreglar todo sobre una nueva base. Señores, propongo dejar de lado toda vergüenza. Dejemos de un lado toda vergüenza. Dejemos... Se oyeron decir muchas voces y, cosa extraña, se oyeron varias voces nuevas y
Debían pertenecer a otros recién despertados. El ingeniero, ya completamente despierto, exclamó su acuerdo con peculiar deleite. La niña Katiche reía alegremente. «Oh, cuánto anhelo despojarme de toda vergüenza», exclamó con entusiasmo Adobya. «Yo digo, si Adobya quiere deshacerse de toda vergüenza...» No, 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 Klinevich. Allí me avergonzaba igual, pero aquí me gustaría despojarme de la vergüenza. Me gustaría muchísimo. Entiendo, Klinevich, atronó el ingeniero, que quieres reorganizar la vida aquí sobre principios nuevos y racionales. Oh, eso no me importa un bledo. Para eso esperamos a Kudeyarov, que fue traído aquí desde ayer. Cuando se despierte te lo contará todo. Es una personalidad titánica. Mañana traerán a otro científico natural, creo. Es un oficial con seguridad y 3 o 4 días después a un periodista. Y creo que su editor con él. Pero, ¿qué más da? Habrá un pequeño grupo de nosotros y las cosas se arreglarán solas. Aunque mientras tanto no quiero que digamos mentiras. Eso es todo lo que me importa. Porque eso es lo único que importa. No se puede existir en la superficie sin mentir, pues vida y mentira son sinónimos. Pero aquí nos divertiremos no mintiendo. Cuélgalo todo. La tumba tiene algún valor después de todo. Todos contaremos nuestras historias en voz alta y no nos avergonzaremos de nada. En primer lugar les hablaré de mí. Soy uno de los depredadores, ya sabes. Todo lo que estaba atado y controlado por cuerdas podridas allá en la superficie. Quitemos las cuerdas y pasemos estos 2 meses con desvergonzada sinceridad. Desnudémonos. Dejémonos estar desnudos. Dejémonos estar desnudos, exclamaban todas las voces. Anhelo estar desnuda. Realmente lo anhelo, gritaba Dobya. Veo que nos vamos a divertir aquí. Después de todo, no quiero a Eke. ¿No te lo digo? Dame el gusto de la vida. Se reía Katiche. Lo mejor es que nadie puede meternos mano, y aunque veo que Pervoyedov está de malas, no me alcanza su mano. Abuelo, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Totalmente, con el mayor gusto, pero con la condición de que Katiche sea la primera en contarnos su historia. Protesto. Protesto de todo corazón, exclamaba con convicción el general Pervoyedov. Excelencia, lo persuadía el pícaro de Levsniasiakov en un susurro de excitación meticulosa. Excelencia, nos conviene llegar a un acuerdo. Mire, aquí está lo de esta joven, todos sus asuntitos. Allí está la joven, es cierto, pero es para nuestro beneficio, Excelencia, se lo aseguro. Aunque sea como experimento, intentémoslo. Ni siquiera en la tumba nos dejan descansar tranquilos. En primer lugar, general, usted estaba jugando a las prefernas en la tumba. Y en segundo lugar, a nosotros nos importa un comino, decía Klinevich. Señor, le suplico que se mantenga en su lugar. ¿Qué? Usted no puede alcanzarme, y yo puedo burlarme de usted desde aquí como si fuera un perrito faldero de Julie. Y además, señores, ¿cómo se puede ser un general aquí? Era un general allá, pero aquí es solo basura. No, no solo basura, incluso aquí. Aquí te descompondrás en la tumba y solo 6 botones de bronce serán los que queden de ti. Bien dicho, Klinevich. Rugían las voces. He servido a mi rey, tengo mi espada. Tu espada solo sirve para pinchar ratas y ni siquiera la sacaste para eso. Eso no cambia nada. Yo era parte del todo. Hay toda clase de partes en un todo. Bien dicho, Klinevich. Bien. No entiendo eso de la espada, retumbaba el ingeniero. Huiremos de los prusianos como ratas. Nos reducirán a polvo, gritaba desde lejos una voz desconocida que realmente chispeaba de alegría. La espada, señor, es un honor, gritaba el general, pero solo yo lo escuché. Se levantó un ruido prolongado y furioso.
un clamor y una algarabía, y solo se escuchaban los gritos histéricamente impacientes de Abdobya. Pero apurémonos. ¿Cuándo comenzaremos a deshacernos de toda vergüenza? El alma realmente pasa por tormentos, exclamaba la voz del plebeyo. Y justo entonces estornudé de repente. Fue algo inesperado y sin intención, pero el resultado fue impactante. Todo quedó tan silencioso como se esperaría en un cementerio. Todo se esfumó como si fuera un sueño. Se instauró un silencio sepulcral. No creo que se sintieran avergonzados por mi presencia. Habían decidido liberarse de toda vergüenza. Esperé 5 minutos. Ni una sola palabra, ni un sonido. No es posible pensar que temieran que yo fuera a informar a la policía, porque después de todo, ¿qué podría hacerles la policía? Debo asumir que guardaban algún secreto desconocido para los vivos, que ocultaban con cuidado de todos los mortales. Bueno, mis queridos, pensé, volveré a visitarlos. Y con esas palabras me alejé del cementerio. No, eso no puedo aceptarlo, no, definitivamente no. El asunto de Bobok no me preocupa, así que eso era lo que significaba ese Bobok. Degeneración en tal lugar, degeneración de los últimos deseos, degeneración de cadáveres empapados y en descomposición, sin siquiera respetar los últimos instantes de conciencia. Esos momentos les fueron concedidos, se les otorgaron y lo peor de todo, en tal lugar. No, eso no puedo aceptarlo. Visitaré otras tumbas. Escucharé en todas partes. Sin duda es necesario escuchar en todas partes y no solo en un lugar para obtener una perspectiva completa. Tal vez encuentre algo tranquilizador. Pero sin duda volveré a visitarlas. Prometieron compartir sus biografías y anécdotas de todo tipo. Pero iré. Definitivamente iré. Es una cuestión de conciencia. Llevaré al Citizen. Incluso el director ha mostrado su retrato. Quizás lo publique. Vanka. Vanka Shukov, un niño de 9 años, quien llevaba 3 meses como aprendiz del zapatero Lojín, no se acostó la noche de Navidad. Esperó a que su patrón y los ayudantes salieran a la iglesia para asistir a la misa de gallo y cogió del armario un frasco de tinta y una pluma. Luego de colocar ante sus ojos una arrugada hoja de papel, comenzó a escribir. Pero antes de comenzar, dirigió a la puerta una mirada que reflejaba sus nervios. Tenía miedo de ser descubierto. Miró las figuras que se extendían alrededor de la puerta y, luego de lanzar un desgarrador suspiro, comenzó a escribir. El papel se hallaba sobre un banco y él estaba de rodillas. «Querido abuelo Constantino», escribió, «te saluda tu nieto Vanka. Te deseo una feliz Navidad y que Dios te bendiga. Como no tengo mamá ni papá, tú eres todo lo que tengo». Vanka miró hacia la ventana, en la que brillaba el reflejo de su vela, y se imaginó a su abuelo, quien trabajaba como vigilante nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un anciano de 65 años, pequeño y enjuto, risueño y con ojos vidriosos. Dormía durante el día en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche se paseaba por los dominios de la finca dando golpecitos en un barril cuadrado. De esa manera, sus patrones pensarían que estaba ahuyentando posibles ladrones y no durmiendo. Lo acompañaban 2 perros, la vieja Canela y Serpiente, que se merecía ese nombre porque era largo, astuto y tenía una mirada de profunda desconfianza. Bajo su pelaje suave, solo ocultaba malas intenciones. Le gustaba acercarse a las personas con suavidad y, sin ser notado,
morderlas en las pantorrillas. Como se había acostumbrado a robar y a comerse los pollos de los campesinos, estuvo más de una vez a punto de ser linchado o ahorcado, pero siempre salía ileso de sus aventuras. En ese mismo momento, con toda seguridad, el abuelo de Vanka estaría mirando las brillantes ventanas rojas de la iglesia. Estaría bromeando con los cocineros y empleados, frotándose las manos para calentarse o piropeando a las criadas. «¿Se les antoja un cigarrillo, señoritas?», les preguntaría a las criadas. Las mujeres estornudarían y su abuelo, riéndose, exclamaría: «¡Qué gargantas tan sensibles!». También les ofrecería cigarrillos a los perros. Canela estornudaría, sacudiría la cabeza y, con gesto huraño, se marcharía. Serpiente, en cambio, menearía el rabo y, ocultando sus verdaderas intenciones, buscaría la manera de cómo vengarse. El ambiente sería soberbio, divertido. Habría calma, frescura, y a pesar de la oscuridad de la noche, se verían las luces de la ciudad, sus tejados iluminados, el humo de las chimeneas, los árboles plateados de escarcha, la nieve espejeando las luces de las velas. En el cielo, las estrellas parecerían estar haciéndoles guiños a las personas, como si las fiestas navideñas acercaran a la gente a lo más alto. Vanka, imaginándose todo eso, comenzó a suspirar. «Anoche me golpearon, abuelo. El zapatero me tomó de los pelos y me dio unos correazos porque, según él, me había quedado dormido en el trabajo. El otro día, su esposa me mandó a destripar un pescado, pero como yo no sabía cómo cortarlo, la señora agarró el pescado y me lo lanzó a la cara. Los ayudantes de la zapatería, como son mayores que yo, me molestan y me obligan a comprarles vodka o a robar pepinillos de la cocina. Casi siempre estoy con hambre. Para desayunar me dan una pieza de pan y en las tardes, a modo de cena, recibo algo de papilla y nuevamente un pedazo de pan. No me dan otra cosa, ni siquiera té. Como duermo en el vestíbulo, me congelo de frío por las noches. Además, tengo que hacer dormir al bebé de la señora, que a veces llora tanto que debo mecerlo en su cuna hasta la madrugada. Abuelito Constantino, sé bueno y sácame de aquí. Ya no soporto esta vida. Si no me sacas de aquí, creo que moriré. Te mando un fuerte abrazo y te saludo con mucho respeto y cariño. Que Dios te bendiga». Los ojos de Vanka se humedecieron y, frotándolos, no pudo reprimir un sollozo. «Trabajaré para ti», continuó. «Le rezaré a Dios por ti, y si hago algo malo o me equivoco, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, y si no encuentro nada, puedo lustrar botas o cuidar rebaños. Abuelito, te lo pido, sácame de aquí. Podría escaparme, pero no tengo botas para la nieve. Cuando seas mayor, te mantendré con mi trabajo y te cuidaré. Y cuando mueras, le rogaré a Dios por tu alma, como ahora ruego por el alma de mi mamá». Moscú es una ciudad enorme. Hay castillos, caballos y palacios, pero ninguna oveja, ningún prado. Hay perros, pero no son como los que hay en la aldea. En las tiendas hay bonitas cañas de pescar, anzuelos, escopetas, pero son muy caras. Y en las carnicerías, aunque hay ardillas y liebres y perdices del bosque, uno no puede ni siquiera tocarlos. Abuelito, cuando esta noche enciendan el árbol de Navidad en casa de los señores, guarda una nuez para mí. Cuando esté de regreso en la aldea, me la darás. Pídesela a la señorita Olga. Dile que es para Vanka. Verás cómo sí te la da». Vanka suspiró nuevamente y volvió a mirar la ventana. Recordó que su abuelo, en estas fechas, lo llevaba al bosque para buscar un árbol de Navidad. ¡Qué tiempos tan felices! El frío escarchaba sus mejillas, pero a él no le importaba.
Luego, antes de cortar el árbol, su abuelo fumaba y le hacía bromas sobre su rostro escarchado, enrojecido. Después, saltando entre los jóvenes abetos, el árbol caía al suelo, y gran número de liebres salían de sus escondrijos. Si una pasaba cerca, su abuelo le gritaba: «¡Atrápala, atrápala! ¡Ah, demonios!». Ambos arrastraban el árbol hasta la casa. Allí era preparado para la fiesta. La señorita Olga se entusiasmaba más que nadie. Vanka la quería mucho. Cuando aún vivía su madre, Olga le regalaba bombones y le enseñaba a leer y a escribir. Pero cuando murió su madre, Vanka pasó a ser uno más de la servidumbre y fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Alojín, para que aprendiese el oficio. «Ven pronto, querido abuelo», continuó Vanka. «Te suplico que me saques de aquí. Ten piedad de tu nieto. Todo el mundo me pega y se burla de mí, y siempre tengo hambre. No hago más que llorar. Hace 2 días la señora me golpeó tanto que apenas pude levantarme. Los perros viven y comen mejor que yo. Recuerdo a la aldea, a la señorita Olga, a la cocinera Elena, al cochero Egorka y a todos los amigos de la casa. Los extraño a todos. Sin más, te quiere mucho tu nieto, Vanka Chukov. Ven pronto». Vanka dobló la hoja de papel y la metió en un sobre que compró la noche anterior. Meditó un poco y escribió la siguiente dirección: «A mi abuelo, en la aldea». Luego se rascó la cabeza, volvió a meditar y añadió: «Constantino Makarich». Se felicitó a sí mismo por haber terminado la carta sin haber sido interrumpido. Luego se colocó la gorra y, sin ponerse el abrigo de piel de oveja, corrió a la calle. El carnicero le había dicho que las cartas debían echarse en los buzones, de donde eran recogidas para llevarlas en trineo al son de las campanas. Vanka deslizó su carta en el primer buzón que vio. 1 hora después, dormía profundamente, arrullado por dulces esperanzas. En sueños, vio una estufa, y junto a la estufa, a su abuelo, quien les leía su carta a las criadas. Alrededor de la estufa, el perro serpiente se paseaba, movía la cola y... Fin.